primera epístola del apóstol Pedro, que está después del libro de Santiago, en el Nuevo Testamento. Concretamente, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Por este medio saludo a Radio Luz, la radio de la ciudad, a todos los que están escuchando, sintonizando la radio. Le pido que no cambie su dial y que se quede para escuchar el mensaje que Dios ponga en mi vida. Yo sé que la radio llega a muchos lugares y en este momento tú que estás escuchando en ese lugar, ansioso por ver lo que Dios te va a traer para tu vida. Si lo crees, vas a recibir algo de parte de Dios. Así lo creemos nosotros que estamos aquí y aquellos que están escuchando la radio. Como le dije, la cita bíblica es en la primera epístola del apóstol Pedro. Y antes de, mientras usted busca, le quería hacer una pequeña introducción acerca de que usted muchas cosas ya no deben saber de quién era Pedro, ¿no? Y Pedro, como primera medida, podemos decir que casi es el más importante de los apóstoles. Cuando me refiero a los apóstoles, me refiero a aquellos que tuvieron la dicha de caminar junto con Jesús, con Cristo cuando estuvo en la tierra. Pedro fue, si cabe la expresión, el número uno de los apóstoles, ¿no? Ahora, si uno recuerda la manera que llegó y quién era, como siempre decimos desde aquí, es una palabra de aliento para todos los que estamos en este lugar. Porque Pedro era pescador. Y en aquella época ser pescador era sinónimo de ser una persona que no tenía muchos conocimientos. Yo creo que muchas veces aquí en la iglesia, y también los que escuchan la radio deben creer, que para poder predicar, para poder estar delante, impartir una palabra de Dios, uno tiene que tener un estudio, tiene que ser una persona erudita, tiene que ser una persona que haya tenido estudios importantes. Y alguno dice, yo nunca estudié, ¿qué puedo aspirar si no sirvo? Bueno, eso es lo que muchos creen, pero Dios no se fija en eso. Cuando lo llama a Pedro, lo llama siendo un pescador. Y si usted me permite la expresión, le pido disculpas para graficarlo. Pedro era bruto, era un bruto, vamos a decirlo así para que se entienda. Sin embargo, cuando lo llama, no se fija en ese estado de Pedro. ¿Por qué? Porque Dios ve mucho más allá de lo que vemos nosotros. Por algo, cuando fue elegido David, en su momento, por el profeta Samuel, llega a la casa de Isaí le presenta a sus hijos, y en ese caso el profeta veía lo que estaba delante de sus ojos, y ver la apariencia y decir, este es, usted lo debe saber esto. Y así fueron pasando. Los que el profeta creyó por su vista que eran aquellos que iban a ser ungidos por Dios para ser el nuevo rey, fueron desechados por Dios, y el que eligió fue aquel que nadie tenía en cuenta. Si tú hoy crees que nadie te tiene en cuenta, te quiero decir algo importante: Dios te tiene en cuenta. Dios te tiene en cuenta. Para Dios sos una persona valiosa. Para Dios sos una persona importante. No te fíes de las cosas de esta tierra. Las cosas de esta tierra perecen. Que lo sepan, usted conoce ahí, todos los que se murieron dejaron todo acá cuando se fueron. Y ejemplos sobran. Si usted quiere, vamos a la política. Hay personas que han hecho un montón de dinero, que podríamos llenar a lo mejor esta iglesia de la cantidad de dinero que tienen, cuando se fueron lo dejaron. No sirve. Está bien, lo necesitamos porque queremos tener ciertas comodidades, queremos de repente tener algunas cosas, porque justamente la sociedad nos incita a consumir. Siempre nos están mostrando cosas para que nosotros consumamos. Pero no es lo más importante eso. Lo más importante es que nuestra fe y nuestra creencia sea que cuando nos vamos de acá, vamos a la presencia de Dios. Si usted lo cree, si lo cree, va a ser posible. Pedro es una persona del vulgo, como dijimos hoy. Sin embargo, fue el número uno de los apóstoles de Jesús cuando él estuvo caminando en la tierra. Y además, Pedro tenía una característica muy especial, que era un tipo muy intempestivo, una persona de repente de impulsos. Y muchas veces nosotros también tenemos esas características.
A veces el impulsivo termina arruinando las cosas. Y Pedro, más de una ocasión, terminó arruinando cosas. Recuerden cuando le cortó la oreja a esta persona que lo fue a buscar a Jesús. Lo que hizo, sacó la espada y le cortó la oreja. Eso es un puro acto impulsivo que termina arruinando las situaciones. Y después también era dubitativo, porque cuando celebraron la Santa Cena y Jesús anticipó lo que iba a ocurrir, él dijo: yo te voy a seguir hasta el fin del mundo. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Lo negó 3 veces. Es decir, muchas veces nosotros tenemos esas características de Pedro. Siempre es mejor, hermano, disculpe que traiga este dicho que yo tengo, no es de la iglesia, pero siempre me acompaña, que siempre es mejor ser el dueño del silencio que esclavo de las palabras. Cuando yo hablé, soné, quedé marcado. Ahora, cuando yo no hablo, bueno, si no hablo, lo conozco yo, lo conoce Dios nada más. Porque si bien nosotros creemos en Dios, estamos rodeados por personas que nos están mirando. Y eso es que debemos tener mucho cuidado. Uno tiene que tener cuidado, ¿por qué? Porque el testimonio de uno es lo que la gente muchas veces es lo único que ve de nosotros. Y si nosotros no hacemos decimos algo y después no lo cumplimos, queda más que feo. Pedro era de estos en esa época. Pero Pedro tuvo algo que lo cambió, que fue cuando recibió el Espíritu Santo. Más de uno de ustedes seguramente era como él, y hoy podrá ver, mirando hacia atrás, cómo Dios lo cambió. Y Dios nos cambia. Dios nos va a cambiar. Todas aquellas cosas que hoy vemos que parecen difíciles, imposibles, si usted pone en su corazón la intención de querer cambiar, no tenga duda que Dios lo va a hacer. Y Pedro justamente fue transformado. Esta carta que vamos a compartir, la parte que vamos a compartir, es cuando él ya estaba en los finales de su ministerio. Ya, digamos, si me permite el término, estaba consagrado a las cosas de Dios. Y una última situación, antes de ir a la palabra, que tiene que ver cómo terminó Pedro, ¿no? Sus días. Dice la tradición que Pedro terminó crucificado con la cabeza al revés, o sea, con los pies hacia arriba. Y los que hablan de esa forma de crucificación dicen que él dijo que lo crucificaran de esa manera, porque él no era digno de morir como había muerto Jesús. Muerto es un sentir, es un decir, porque él no murió. Eso estaba todo preparado. Pero él no fue digno, no fue digno de morir a Roma. De la misma forma, entonces hizo que fuera crucificado con lo que se llama la cruz invertida. Y fue crucificado en Roma. Ahora, con el devenir de los tiempos, a Pedro se lo rescató en muchas situaciones, hasta el hecho de decir que fue el primer papa. Y muchos agarran el pasaje cuando él le dijo, cuando Jesús le preguntaba a sus discípulos: ¿quién cree que soy yo? Y él le pregunta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí viene toda la historia de sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ahí viene una confusión, ¿no? Pero digamos que Pedro fue llamado a tener aún hoy mucha influencia en lo que es el Evangelio. Y nosotros así lo reconocemos. Si lo encontró, la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículo 13, usted podrá ver que el título es Llamamiento a una vida santa. Y dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Decimos amén. Muy bien. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Este es el pasaje que quería compartir con ustedes, que me parece muy importante en cuanto a aquello que Dios pide en nuestras vidas, aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque mire cómo empieza el versículo 15, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y sabe que la palabra ceñir lomos aparece varias veces en la Biblia. Y uno pregunta, ¿qué quiere decir ceñir los lomos? Bueno, ceñir los lomos es una expresión física. Sabe que uno cuando va a hacer trabajos pesados, por ejemplo levantar cosas pesadas del piso, ¿qué hace? Generalmente se protege la parte de la espalda, de la mitad hasta la cintura. Muchos se ponen fajas. Cuando yo hago esto, lo que hago es predestinar los músculos de mi espalda para que estén juntos y aglutinados y puedan realizar ese trabajo. Eso es ceñir lomos. Es decir, cuando yo me ciño, lo que estoy haciendo es prepararme para levantar algo pesado. Acá me está diciendo que tengo que ceñir los lomos. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa acá? Acá no está hablando de lo físico. Si bien la palabra muchas veces trae comparaciones entre lo físico y lo espiritual, acá es otro caso en el cual ocurre algo así. Entonces, cuando habla de ceñir los lomos, se está hablando de la manera en que nosotros tenemos que asumir lo que Dios nos va a dar. Es entender la palabra. Es decir, nosotros nos predispongamos para entender lo que Dios quiere decirnos. Eso quiere decir ceñir los lomos del entendimiento. Y luego dice ser sobrios. ¿Qué quiere decir ser sobrios? Hay que decir, no, para mí ser sobrio es no darme al alcohol. Es decir, sobrio es lo contrario a tomar alcohol, a tomar alcohol de manera desmedida. Sin embargo, aquí sobrio quiere decir poner todo nuestro entendimiento, concentrarnos para aquello que Dios nos quiere decir. Luego dice, como hijos obedientes. Y acá está el problema, ¿no? Qué difícil que es obedecer muchas veces. La obediencia creo que es lo más difícil que hay. Y si usted ha leído la Biblia y se ha remitido a lo que es el Antiguo Testamento, usted va a ver que en una innumerable cantidad de veces Dios abandona a su pueblo porque hace lo malo delante de él. Y hacer lo malo delante de él era justamente no obedecer. No obedecer a aquellas ordenanzas, a los mandamientos que Dios había dado en su momento. Cuando yo no obedezco, llego a la de perder. Dentro de la iglesia, y hoy mismo lo puedo decir porque a mí me pasa muchas veces, me cuesta obedecer algunas instrucciones que me dan. Pero uno tiene que comprender que cuando está en el camino de Dios, lo que yo pienso debe quedar de lado. Si usted me pregunta si yo quería estar hoy aquí, yo le voy a decir, no, yo no quería estar acá, pero estoy. ¿Por qué? Y porque tengo que obedecer. La obediencia es la clave en el camino de Dios. Acá dice, como hijos obedientes.
hijos obedientes. Todos debemos ser obedientes. ¿Obedientes a qué? Obedientes a la palabra de Dios. Obedientes a todo lo que Dios quiere de nosotros. No es fácil, pero tampoco es imposible. Luego dice, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué significa la palabra estando en ignorancia, en vuestra ignorancia? Y habla de deseos anteriores. Bueno, la ignorancia, ¿sabe cuando se corta, hermano? Cuando usted llega al camino de Dios. Y acá lo que está diciendo es que lo que usted hacía antes de conocer a Dios, no lo siga haciendo ahora. Le está diciendo eso. Lo que antes hacía, que no estaba acorde con lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, no sigamos haciéndolo, porque ahora ya no somos ignorantes. ¿Cree que no es ignorante hoy? Dios ha puesto en usted algo distinto, y usted ya no es el mismo que era antes de conocerlo. Por lo tanto, tengamos presente esto. Dios acá nos dice que como dice realmente no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Cuando uno habla de vuestra ignorancia, uno puede hacerlo más fácil si no estamos en nuestra carne. Entonces les decía, nosotros tenemos que dejar todo aquello que hacíamos antes de conocer a Dios. Sobre todo cuando sabemos que no está acorde con lo que Dios quiere y lo que Dios pretende de nuestras vidas. Dice luego en el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Acá el término santo habría que buscar una definición, ¿no? Porque cuando alguien es santo es un término lindo, pero uno dice, bueno, ser bueno, ser santo que será, y bueno, a ver, hacer lo que Dios me manda, ayudar a mi hermano, ayudar a alguien que está sentado en la calle, eso puede ser santo, sí. En rigor, acá la palabra santo quiere decir apartado. Quiere decir que mi vida debe ser consagrada a lo que Dios quiere. El término santo quiere decir eso, es un apartamiento que nosotros debemos hacer de nuestra manera de vivir hacia la meta que es Dios. Debemos hacer lo que Dios quiere. Cuando habla de santidad, la santidad implica que nuestra mente y nuestro cuerpo estén enfocados a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y esto va a ser lo que nos va a permitir justamente llegar a lo que estamos deseando, que es el día que dejemos esta tierra y en la presencia de Dios. Luego dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Acá cuando habla de invocar por Padre, mire que dice una cosa importante, que Él no hace acepción de personas. Es decir, delante de Dios somos todos iguales. Cuando dice que no hace acepción, quiere decir, no me importa si sos tal cosa, si sos tal otra, si sabes esto, si sabes aquello, si tenés acá y tenés allá. Eso no le interesa. Si Dios eligiera en base a esto, estaría haciendo acepción de personas. Cuando dice que no hace acepción de personas, quiere decir que todos somos iguales para Él. Todos somos iguales. Muchas veces, como dije hoy, somos nosotros mismos los que creemos, los que no nos creemos iguales, y siempre andamos por la vida diciendo, bueno, pero este es más que yo, este es más que yo, y él va a ganar y yo no. ¿Sabe cuando usted piensa así? Le está dando la razón a Satanás. Porque es justamente que quiere que usted se sienta que no es nada, que usted se sienta el último del mundo. Cuando no es así, Dios no hace acepción de personas. Téngalo presente, Dios no hace acepción de personas y usted es igual que cualquier otra que usted cree que es más que usted. Dice luego, si acepción de personas, juzga según la obra de cada uno. ¿Sabe que nosotros dijimos que la salvación no es por obras? Pero hay algo importante y esto no es contradictorio. Las obras que yo haga también tienen que estar acorde a lo que Dios quiere. Dios nos da la salvación, pero luego va a haber un juzgamiento en el cual se van a resolver todo aquello que yo hice durante mi vida. Y esto va a formar mi crédito o mi débito. Cuando llegue ese juzgamiento, se va a abrir todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida delante de Jesús.
y Él va a ver todo lo que hicimos y lo que no hicimos. Y lo que no hicimos, aquellas cosas que a Dios no le agrada, lo que van a hacer es achicar el tesoro que tenemos delante de Dios. Esto va a ocurrir. Ahora, dice aquí que esto será según la obra de cada uno. Y si nosotros sabemos que va a ser según esas obras, acá me está dando una orden, me dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Cuando habla de peregrinación se refiere a nuestra vida. Nosotros vamos a ir peregrinando por este mundo. Ahora, cuando acá me dice que durante ese tiempo yo debo conducirme con temor, ese temor tiene que ser una reverencia hacia Dios, cuidándonos de no hacer aquello que a Dios no le agrada. A eso se refiere el temor de Dios. Debemos conducirnos de esta manera porque sabemos que así vamos a llegar a la meta que nosotros nos hemos propuesto al estar en este lugar. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas feas estando antes de estar en la iglesia, no? Esas cosas que no sirven, esas cosas que no tienen importancia, esas cosas que nosotros le damos importancia, por realidad, la importancia es muy relativa. Esas cosas que objetivamente no son importantes, la ley le llama vanas. Y dice que nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Esa manera de vivir que era algo superficial, algo que no nos iba a aprovechar. Nosotros fuimos rescatados de eso. Pero mire lo que dice, la cual recibisteis de vuestros padres. Esa manera de vida recibimos nuestros padres carnales, los sacaron acá de la naturaleza humana. Dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Es decir, cuando se refiere a el hecho de ser rescatados de la vana manera de vivir que teníamos, ese rescate no fue hecho con oro o plata. Y fíjese que la Biblia le dice al oro y la plata cosas corruptibles. Si usted se puede analizar dentro de los metales que nosotros conocemos, el más importante es el oro. Y el oro es el que soporta el fuego. A eso le dice corruptible la palabra. Fíjese, no fuimos rescatados con oro o plata, como dice aquí, que son cosas corruptibles, sino con algo más importante, dice el 19, que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. ¿Creemos esto, compañeros, hermanos? ¿Creemos esto? Que esa manera, nosotros fuimos rescatados por la sangre de Jesús, no con oro y plata. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de rescate nosotros nos situamos en lo que es la naturaleza, ¿no? Y uno rescata siempre con bienes, con dinero, con oro, con plata. Aquí el rescate espiritual no es con cosas que nosotros vemos, no es con cosas que se consumen, es con lo más importante y que siempre va a estar vigente, que es la sangre de Jesús. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto tiene todo un antecedente bíblico, que usted debe saber que en el Antiguo Testamento aquel que pecaba debía hacer un sacrificio, y para ese sacrificio debía concurrir al sumo sacerdote y debía llevar un cordero, y cuando ese cordero era sacrificado, la sangre que derramaba ese cordero era que limpiaba el pecado que tenía la persona. Esto después fue transfigurado en el momento de Jesús. Por eso Jesús dice cordero sin mancha de mácula. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús, que fue vertido una sola vez, ya causó ese perdón de pecados para todos aquellos que venimos después. Es decir, que nosotros hoy tenemos asegurado el perdón de parte de Jesús de nuestros pecados. Ahora esto no quiere decir que podamos pecar y que no tengamos inconveniente en pecar. No, todo lo contrario, nosotros debemos corregir esto. Porque aquí dijo que debemos dejar nuestra vana manera de vivir y además dejar todo aquello que teníamos atrás, que venía atrás y que no nos ayudaba. Cuando acá la palabra habla de un cordero sin mancha de mácula, es el cordero perfecto. Y la sangre de ese cordero perfecto era que vino a limpiar a todos los que venimos después, que somos beneficiarios del sacrificio de Cristo, a pesar de no haber sido contemporáneos de Él. Y acá dice que esto que acabo de decir,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Nosotros creemos que Dios ya tiene todo previsto. Todo lo que nosotros somos, lo que vamos a hacer, ya está previsto, ya está predestinado. Predestinación quiere decir destinar antes. Ya estaba previsto que en esta noche usted estuviera aquí y que yo estuviera de este lado. Ya estaba hecho esto. Todo lo que nosotros hagamos de aquí hasta que Dios venga, ya está todo predeterminado. Ya estaba predeterminado que usted estuviera aquí, que usted es, como yo lo creo, salvo. Usted está salvo. Tiene que creer en esto. ¿Por qué? Porque está predestinado. Acá dice que ya fue predestinado. Ya estaba predestinado incluso el sacrificio de Jesús. Y cuando decimos sacrificio de Jesús también estaba predestinado que tenía que haber un Poncio Pilato. Debía haber un Poncio Pilato, debía haber un Judas. Nosotros nos da muchas veces ira cuando escuchamos hablar de Judas Iscariote. Pero estaba predestinado, debía haber un Judas. A lo mejor podía tener otro nombre, pero la persona tenía que entregarlo. Era necesario, ¿por qué? Porque era el plan de Dios. Esto ya estaba predestinado de antes. Y que Jesús sufriera como sufrió en la cruz, también estaba predestinado. Debía ser de esta manera. Él vino a cumplir lo que ya estaba escrito. Entonces, si bien nos duele todo esto, sobre todo hay que algunas películas que están bastante, si me permite la expresión, bastante bien hechas, o por lo menos están de acuerdo a lo que uno pensaría que ocurrió, nosotros tenemos que pensar que esto estaba previsto ya. A pesar de que nos duela, era el plan de Dios. Y el plan de Dios es que hoy esté aquí también. Bien. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Claro, cuando nosotros creemos en Jesús, sabemos que vamos a poder llegar en algún momento cuando Él resucita. Es lo que nos está dando es asegurarnos a nosotros también lo mismo. Nosotros cuando Él venga vamos a ser resucitados también. Vamos a estar con Él. ¿Creen o no? ¿Vamos a estar o no? Vamos a estar, seguro. Vamos a estar, tenemos que creer en esto. Y da gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Purificar nuestras almas. No es fácil muchas veces, ¿no? Pero tampoco es algo que no se puede hacer. Tenemos que tener esa predisposición nosotros. ¿Sabe que las cosas de Dios, todo depende, todo comienza con una actitud de parte nuestra? Nuestra actitud es la que después va a garantizar que todo lo que Dios tiene prometido se cumpla. Siempre decimos que Dios no es un Dios que va a suplirlo a usted en lo que es el primer paso. El primer paso lo tiene que dar usted. Dios no lo va a dar por usted. Ahora, cuando usted acepta y da ese paso, lo demás Dios se encarga. ¿Sí? Todo aquello que usted está pensando, todo aquello que necesita, tal vez su familia que quiere que llegue a la iglesia, tal vez algún pariente enfermo, tal vez algún hijo que está en la droga, un hijo preso. ¿Cuántas cosas pasan en la vida que nos aquejan, que nos tiran para abajo? Pero si usted cree hoy que Dios va a revertir esto y usted empieza creyéndolo, que es lo que nosotros tenemos que hacer, todo lo demás viene. ¿Cree que va a venir todo? Todo aquello que es su preocupación, Dios ya la tiene satisfecha. Pero usted tiene que tomar ese envión, tiene que dar el primer paso para que Dios complete el plan que tiene con su vida. Que lo tiene. Creemos que lo tiene. Luego dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y después habla de algo importante, dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y acá también es otro tema importante, porque habla de que debemos amarnos. Y uno siempre dice, fácil amar a que nos ama. Ahora dígame cómo hace usted para amar a aquel que sabe usted que no lo quiere o que no lo ama. Y ahí es donde justamente se manifiesta la palabra.
Porque amar al que nos ama es fácil. Es muy fácil. Ahora dígame cómo hace para amar a aquel que sabe que lo odia. Y sin embargo la palabra nos pide esto. Pues ¿en cuántos lugares tenemos estos inconvenientes? En nuestro trabajo, a veces tenemos jefes que son bastante difíciles de amar, ¿no? Sin embargo la palabra nos dice que debemos amarlo. A veces es en nuestra familia. Dice entrañablemente y de corazón puro. Nos está diciendo esto. Yo lo que estoy diciendo es la dificultad que muchas veces es que yo ame a alguien que no amo, a alguien que no me ama a mí. ¿Cómo hago? Es lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos pide es esto. Porque por ahí se dice, incluso los mundanos aman a los que lo aman también. Entonces, ¿cuál es el mérito de uno? Si yo lo mismo que ellos. También es algo que muchas veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque están nuestros prejuicios. Nuestros juicios a veces recuerdan la ley del tañón, que decía ojo por ojo, diente por diente. ¿No? El ojo por ojo, diente por diente no existe, no debemos tomarlo. Es algo que ya quedó abrogado cuando Jesús viene. Y justamente esto es uno de las manifestaciones de que esa ley, que yo debo hacer lo que a mí me hace, no está vigente. Entonces dice, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. ¿Qué quiere decir de corazón puro? Que no sea algo fingido. ¿Fingido qué es? Sí, yo me hago que no, pero en el fondo de mi corazón no lo quiero, lo odio. A eso se refiere. Debemos evitar esto, debemos evitar la apariencia. Cuando yo finjo algo, lo que estoy mostrando hacia afuera es una apariencia, una mera apariencia que al primer atisbo de realidad se desvanece. Cuando yo no quiero a alguien, o yo no amo a alguien, se va a notar en algún momento que esté fingiendo que lo amo. Luego dice el 27, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Acá cuando habla de renacidos, usted sabe que cuando usted viene al conocimiento de la palabra de Dios, la recibe en su corazón y luego es bautizado, usted vuelve a nacer, es renacido del Espíritu. Ya en aquella época con Jesús y Nicodemo, ¿no? Cuando él le pregunta, ¿cómo debo hacer yo para llegar al reino? Bueno, tienes que volver a nacer. Y Nicodemo, haciéndose desentendido, porque no puedo creer que la persona de la sabiduría de Nicodemo pudiera preguntar esto, y le dijo, ¿qué? ¿Tengo que volver a nacer del vientre de mi madre? No. El nacimiento al que se refiere Jesús es el nacimiento espiritual. Nosotros cuando nacemos en Cristo, lo que éramos quedó atrás, quedó sepultado. Todo quedó sepultado. Somos nuevas personas, somos renacidos. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. La simiente corruptible es la del hombre. Cuando nosotros nacemos, cuando nos procrean nuestros padres, esa simiente está conceptualizada como corruptible. ¿Por qué? Porque es la de la carne. Pero acá tenemos un incorruptible, dice, incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para siempre, le dice. Para siempre. Y luego dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Esto es una realidad también, ¿no? ¿Cuántas personas que a lo mejor reciben de parte de otros hombres tanta gloria? Ahí podemos hablar de deportistas fácilmente aquí a quienes nosotros le asignamos gloria, ¿no? Pero esa gloria, ¿cuánto puede durar? Dura a lo mejor lo que vive esa persona y en muchos casos ni siquiera llega hasta el momento en que esa persona se muere. La gloria del hombre es bien finita. La gloria del hombre es pasajera. La gloria del hombre no va a permanecer. Y la carne, dice, hierba. Tanto esa gloria del hombre como la carne, acá dice que no tiene ningún valor. Porque ¿qué es que la hierba se seca? Que no tiene más vida, no sirve. Y cuando la flor se cae, lo mismo. Tanto la hierba como la flor no tienen valor en algún momento. Así somos nosotros.
Ahora, cuando nosotros, como dice el 25, más la palabra del Señor permanece para siempre, quiere decir que esto es eterno. La palabra de Dios permanece para siempre. Miren los años que tiene, nosotros seguimos hablando de esto, y los que vengan después de nosotros van a también hablar de esto. Es algo que no perece, no es como nosotros. Nosotros estamos por esta tierra, como decía recién hablando, estamos peregrinando por este mundo, pero no somos de este mundo. ¿O sí? No somos de este mundo. Somos de Dios, de Cristo somos. Y si usted lo cree, así es. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, esta palabra que hoy está escuchando usted, independientemente de que la traiga quien la trae o puede ser otra persona, la palabra va a permanecer. Los predicadores vamos a pasar. Va a haber otros, a lo mejor dentro de un tiempo, usted a lo mejor va a otro lugar y van a hablar de la palabra y la palabra va a permanecer. La palabra no se puede pervertir. Igual hay muchos que lo han hecho verdaderas doctrinas de ciertas palabras, de ciertas frases o versículos sacados de contexto. Esto también ha ocurrido, hermanos, y tenemos que tener cuidado con esto. Pero la palabra va a permanecer para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio se ha sido anunciada. Y acá dice en el versículo, en el capítulo 2, habla de desechar toda malicia. Esta es una propia obra de la carne. ¿Qué es la malicia? La malicia justamente es conducirse con maldad, haciendo lo malo, pudiendo hacer lo bueno. Acá la palabra me dice que esa malicia yo la debo desechar. ¿Qué quiere decir desechar? No la tengo que utilizar, la tengo que tirar. No tiene que ser algo que a mí me lleve. La malicia es algo que a nosotros nos va a perjudicar en todo momento. Luego habla de desechar todo engaño. El engaño básicamente consiste en mentir. El engaño es cuando yo utilizo palabras para beneficiarme yo y esa palabra rigor no es cierta. Tenemos desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía. También debemos desechar la hipocresía. Yo siempre digo que la hipocresía es una especie de engaño sofisticado, ¿no? Porque ¿qué es la hipocresía? La hipocresía es decir cosas que yo no puedo hacer. La hipocresía es algo que yo digo pero no lo que yo hago. Eso es el hipócrita. El hipócrita, por definición, siempre va a decir lo mejor, pero cuando usted lo mira a él no lo hace. Eso manifiesta su hipocresía. Acá la Biblia claramente dice, debo desechar la hipocresía. La hipocresía muchas veces se utiliza para engañar, como dije, para mí es uno de los apéndices del engaño. Y lo que busca siempre es un beneficio. Un beneficio para aquel que profiere el engaño, para aquel que es hipócrita, ¿no? Y eso es algo feo también. Sabe que nosotros debemos predicar la palabra con nuestro testimonio. Y si yo hablo, pero mi testimonio no acompaña lo que hablo, soy un hipócrita. Debemos evitar, porque aquí la palabra dice, desechando toda hipocresía. Luego dice, envidias. Acá no hay envidias. ¿No? ¿No hay? No hay. Bueno, no se meta con los abogados. ¿Qué es la envidia? La envidia es desear lo que tiene otro, pero con una maledicencia que uno se duele por lo que el otro tiene. Eso es envidia. La envidia tenemos que desecharla también. Cuando yo quiero lo que tiene otro y el más me da bronca porque lo tiene, eso es envidia. Debemos desechar la envidia también. La debemos desechar. Envidias y todas las distracciones. ¿Sabe lo que es una distracción? Una distracción es algo que creo que las mujeres de aquí de esta iglesia no lo hacen. Distracción es hablar mal de otros hermanos. Los varones estamos exentos, nosotros no hacemos distracciones, ¿no? Pero las mujeres no, tampoco, en esta iglesia tampoco, creo que no lo hacen. Pero es feo eso. No podemos hablar mal de otros hermanos, ¿no? De otras personas. Eso es distracción.
La declaración es una infamia. ¿Sí? ¿Una infamia qué es? Cuando uno habla cosas del otro que no son ciertas. Y es más, le digo yo, aunque fueran ciertas, tampoco es bueno que lo digamos. ¿Sí? Cuando esas cosas son ciertas, el buen cristiano lo que hace es orar por esa persona para que eso que le ocurra o que le ocurre deje de ocurrir. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Detracción está mal. Ahora, si atrás de lo que yo digo, que yo puedo reconocer incluso en mí mismo, hago lo que corresponde delante de Dios, eso sí es positivo. Acá habla de detracciones es el solo hecho de hablar por hablar, para, como dicen por ahí, despellejarle o sacarle el cuero al hermano o a la hermana. Eso es lo que debemos desechar. Dice luego en el versículo 2, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Miren lo que dice aquí, ¿no? Como niños recién nacidos. Saben que muchos de ustedes son recién nacidos a pesar de que ya cuentan años, como dijimos hoy. Cuando uno viene al camino de Dios, deja de ser el que era y es una nueva persona. Somos recién nacidos, muchos recién nacidos debe haber aquí. Yo creo que muchos recién nacidos, y en la radio también, oyentes son recién nacidos. Ahora acá me está diciendo que debo desear la leche espiritual. ¿Qué es la leche espiritual? Dice no adulterada. ¿Sabe lo que es adulterada? Es agregarle algo a aquello que es genuino. Por ejemplo, yo adultero la leche si le echo agua. Adultero el vino si le echo agua o para estirar le pongo un alcohol que después termina siendo un desastre. Eso es adulterar. Siempre se adultera aquello que es original, aquello que es genuino. No hay otra manera de adulterar. ¿Y cómo lo adultero? Agregándole o sacándole. Entonces acá dice la leche no adulterada, la leche espiritual no adulterada, es la palabra de Dios. Esta es nuestra leche, hermanos. Y esta es la que tenemos que desear. La leche no adulterada. Y dice que con esa leche vamos a crecer y vamos a llegar a la salvación. Es decir, que la palabra, cuando nosotros empezamos a leerla, empezamos a meditar, empezamos a hacer realidad en nuestra vida, es ahí cuando se cumple lo que estamos diciendo aquí, empezamos a crecer. Y cuando crecemos, bebiendo esa leche no adulterada, la Biblia me dice que voy a llegar a la salvación. Amén. Es decir, entonces, que para que nosotros podamos llegar a esa salvación, debemos tener una vida santa. Es difícil y muchas veces sí, porque como dijimos hoy entre nosotros aquí podríamos a lo mejor llevar adelante todo esto. Pero cuando nosotros salimos de aquí, tenemos ocupaciones en la vida diaria que muchas veces hace que esto que estamos viendo aquí no se pueda aplicar. ¿Queremos ser salvos? ¿Queremos ser salvos, hermanos? ¿Sí o no? ¿Queremos ser salvos? Bueno, entonces debemos vivir en santidad. ¿Cómo vivimos en santidad? No lo vamos a hacer un día para otro, pero sepamos que nuestra vida tiene que tender justamente a vivir de esa manera. ¿Para qué? Para alcanzar esa salvación por la cual todos estamos aquí. Si usted ha creído en esta noche a esta palabra, le pido que se ponga de pie y vamos a hacer una oración.